Buenas tardes, hoy vamos a conocer un poquito más sobre las sociedades mercantiles, en este caso exclusivamente sobre la SAPI o la Sociedad Anónima Promotora de Inversión. Para empezar tenemos que conocer el nombre correcto de la SAPI, aunque siempre se les denomina solo como SAPI, en realidad sus siglas se refiere a que son Sociedades Anónimas Promotoras de Inversión, aunque pueden ser conocidas también como Sociedades Anónimas Promotoras de Inversión de Capital Variable. Estas son una figura jurídica que promueve el crecimiento de las empresas mediante la inyección de capital privado y de riesgo. Ahora, hablando un poco más de dónde es que surge este nuevo tipo de sociedad. Este nuevo tipo de sociedad es publicado en diciembre del año 2005 en el Diario Oficial de la Federación, sin embargo no entra en vigor hasta junio de 2006. Estas nacen con el propósito de fomentar la inversión y competitividad en México, aunque ya existían desde antes la CCA o Sociedad Anónima. La terminación SAPI o la terminación SA nos dice cómo se gobierna la empresa, más no nos dice el giro o objeto social, por lo tanto no es como que haya una gran diferencia. Ahorita pasaremos a explicar un poco de las demás diferencias o las más fundamentales que hay entre la SA, Sociedad Anónima, o la SAPI, Sociedad Anónima Promotora de Inversión. ¿Por qué escoger una SAPI? Diferencias entre la Sociedad Anónima y la Sociedad Anónima Promotora de Inversión. Antes de 2016, las SAPI sí tenían mecanismos de entrada y salida que no tenían las CCA, pero sin embargo ahora las CCA ya tienen, por lo cual ya no es que haya demasiadas diferencias que puedan tener entre estas dos. Las únicas dos diferencias fundamentales que se encuentran dentro de ellas es que las SAPI tienen derecho a ciertas utilidades o derechos económicos diversos entre accionistas de un mismo rango. Esto quiere decir que en una SAPI puede decidir que uno gane más que otro aunque sean accionistas de una misma clase, o sea, un mismo porcentaje dentro de la empresa. A esto se le llama control societario o control corporativo. El gobierno corporativo de la SAPI las puede poner en SAP y la CCA no. Otra de las grandes diferencias es que las SAPI pueden gobernarse hacia adentro como una sociedad anónima bursátil. Estas grandes diferencias se pueden encontrar en el artículo 91 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y el artículo 13 de la Ley del Mercado de Valores. Ambos artículos redactan casi lo mismo para ambas sociedades. La única diferencia que tienen es en la fracción tercera, inciso C, de la Ley del Mercado de Valores en el artículo 13, que es donde nos habla del derecho de las utilidades y el que pueden gobernarse hacia adentro como una sociedad anónima. Todo lo demás viene siendo igual, ya que las SAPI son sociedades anónimas que nada más se apellidan promotoras de inversión prácticamente. Algunos de los mitos que te pueden decir o que se pueden mandar a comentar que tienen las sociedades promotoras de inversión y que no poseen las sociedades anónimas llegarían a ser que las empresas pueden ser de registro público o que tienen fondos de inversión muy grandes o que financian grupos financieros muy grandes, que son empresas de captación de sociedades muy grandes. Todo esto llega a ser un mito, ya que no es por lo cual se crean las sociedades anónimas promotoras de inversión. Otra de las grandes cosas que la gente encuentra que es diferente, sin embargo, está como hecho un mito, es que el hecho de que estas sociedades, otro de los grandes mitos que se tiene de estas es que no por el hecho de que su nombre lleve la palabra inversión o que sea una promotora de inversión, tenga que cotizar en la bolsa. El hecho de que estas sociedades sean diferentes no implica que una cotice en la bolsa. Las SAPI no llegan a cotizar dentro de la bolsa. Uno de los grandes puntos a considerar en la creación de las SAPIs es la demonización social. Esta es el nombre que llevará la sociedad. La demonización social de las SAPIs no es lo mismo que el nombre de la marca. Se tienen que registrar por separado ya que se llevan a cabo ante distintas instituciones. Pasando a otro punto, o si no, uno de los puntos más importantes en el proceso de constitución de una SAPI es el objeto social. Al hablar de este se tienen que entender que es donde se va a definir de manera clara las actividades que se va a realizar dentro de la empresa. En esta se infiere en el fedatario público indicando qué acciones y si son posibles ejecutarse en la SAPI. En caso de que sean posibles, ¿cuál sería el costo por trámite de estas acciones? Ahora, para las SAPIs que deseen convertirse en una sociedad bursátil, tienen que tener en cuenta que van a tener que redactar muy bien este punto dentro de su acta constitutiva, con el fin de evitar posibles cambios en sus estatutos a futuro.
Se tiene que recordar que el proceso de estos objetos debe ser lícito y de poseer participaciones extranjeras tienen que tomar en cuenta todos los objetos sociales prohibidos, limitados e ilimitados por la Ley de Inversión Extranjeras para las sociedades foráneas. Ahora, si ya bien se habló de qué son las SAPI, por qué nacen y en qué año nacen, se va a hablar de qué se necesita para conformar una SAPI. Se requiere como mínimo 2 personas que formen como accionistas dentro de la empresa, a las cuales el fedatario público le solicitará diferente documentación dependiendo 3 factores, y estos son personas con nacionalidad mexicana, personas extranjeras, y si alguno accionista es una empresa ya constituida. Ahorita se verá un poco sobre cuáles son los documentos diferentes o en qué cambian de acuerdo a cada factor que se solicita. Para las personas con nacionalidad mexicana, lo único que se les va a pedir son 2 identificaciones oficiales, su CURP, su RFC, su comprobante de domicilio, el llenado de checklist con los datos de la SAPI. Ahora, para las personas extranjeras se les pedirá su pasaporte vigente, su documento migratorio o permiso de turista, tarjeta de residencia temporal o permanente, emitido por el Instituto Nacional de Migración. Todo esto con la finalidad de comprobar que su estancia es legal en México. Aparte de su domicilio en México o el exterior, su CURP o RFC, esto es solo para los extranjeros que cuenten con residencia temporal o permanente en México. Su identificación fiscal de su país de procedencia, esto es solo para los extranjeros que no cuenten con residencia temporal o permanente en México. Su llenado de checklist de los datos de la SAPI. Si bien siempre es mejor tener todos los datos de los accionistas que forman nuestra sociedad, hay algunas diferencias con los accionistas que ya vienen como una empresa constituida. El primero sería que la documentación tiene que ser dada del representante legal. La documentación sería el RFC de la empresa nacional o extranjera, el acta constitutiva o estatus sociales de la empresa, esta si bien en otro idioma tendrá que ser traducida al español, el poder notarial y la información adicional del representante legal. Ahora hablando un poco de la administración de la sociedad, las SAPI tienen 2 formas de administración. Una es un consejo de administración que consta de un presidente, un secretario, un tesorero, 2 personas vocales y suplentes para cada cargo. La segunda es un consejo de administración con director general. Esta obviamente tiene que llevar un consejo de vigilancia que supervise que todas las actividades que se están llevando dentro de la sociedad se están haciendo de manera correcta y transparente. Aparte de que en esta también se pueden contratar consejeros independientes para ayudar en la sociedad. El capital. Para constituir una SAPI se necesita un capital social. Esto quiere decir que no solo es el dinero que se tenga en ese momento para dar, sino los bienes que se tengan sin reembolso o que se piensen dar sin remuneración o regreso a ellos. Aunque no es necesario o la ley no exige un monto mínimo, los casos fundamentales que se necesitan para formar una SAPI son la cantidad de acciones, el porcentaje equivalente y el importe. Estos son muy importantes que se tengan, ya que es como para dar un mejor ejemplo de cómo se puede llegar a constituir la sociedad promotora de inversión. En el caso particular de la SAPI se pueden establecer diferentes series de acciones que no afecten a futuro la entrada de nuevos accionistas. Limitar su participación en sociedades en cuanto a temas administrativos, económicos y comerciales. Establecer el porcentaje de ganancias sobre la utilidad que genera la inversión. El nombramiento de un director general tiene como funciones la gestión, conducción y ejecución diaria de los negocios de la empresa. Es alguna de las cosas que tiene, por ejemplo, el capital dentro de la SAPI. A continuación se muestra una tabla sobre las diferentes formas de capital de la SA o Sociedad Anónima y la SAPI, Sociedad Anónima Promotora de Inversión. Algún ejemplo empresarial de esto sería el del Espolón Dorado. Esta es una sociedad anónima que decidió pasar a ser una sociedad anónima promotora de inversión. Es un restaurante de comida mexicana constituido hace 15 años como una sociedad anónima. Después de la última asamblea, todos los socios fundadores, los cuales son 3, decidieron cambiar de régimen jurídico para transformarse en una sociedad anónima promotora de inversión. Algunas cosas de las que va a traer este nuevo régimen a su sociedad sería que podrá agilizar la toma de decisiones en torno a la gestión y administración de la sociedad. De igual manera, se podrán involucrar de manera más participativa a todos los accionistas. Esto abriendo apertura a nuevos socios que deseen adquirir acciones del Espolón Dorado a futuro. Sin embargo, una dificultad que podría tener esto en cuanto a su nueva sociedad sería que el incremento del número de los socios con diferentes series que confieren a distintos privilegios de los accionistas dificulta la toma de decisiones entre ellos, siendo SA.
Bueno, ya que hemos visto qué es una SAPI o por lo menos qué son las siglas SAPI, cómo es que se crea esta sociedad, cuándo es que se crea esta sociedad y cuál es la finalidad de tener esta nueva sociedad mercantil dentro del mercado empresarial, algunas de sus principales diferencias con la SA o sociedad anónima, vimos que realmente solo son dos diferencias fundamentales o las que importan para los clientes. En conclusión, pues la SAPI posee atractivos innegables para quienes están pensando pues cómo hacer una empresa que atraiga capital privado para crecer, ya que son la mayoría de las empresas las que buscan esta gran ventaja o oportunidad dentro del mercado. Ya que de acuerdo a lo visto, la SAPI puede ser constituida de acuerdo a las necesidades de cada caso. Sus estatutos pueden adecuarse a los requerimientos específicos. Esto siendo una gran ventaja a comparación de la SA, pues te da mayores libertades. Para las empresas medianas puede ser un esquema muy provechoso, tomando ventaja de los derechos que establecen a favor de los accionistas o las disposiciones especiales en cuestión de vigilancia, sin la necesidad de adoptar el régimen de administración de vigilancia de la SAP, que impone gastos más fuertes para sustentar dicha estructura. De igual manera puede constituir una ventaja para una empresa mediana o grande si al establecer las disposiciones especiales de la SAP puede promoverse como una sociedad apta para recibir inversiones de capital, así mejora su desempeño de capital privado sin las obligaciones y cargas que otra empresa podría contraer al optar por diversas fuentes de financiamiento como el crédito bancario tradicional.